Sean bienvenidos, hermanos y hermanas, a un programa más de este Catequesis de Adultos, esta experiencia que estamos llevando. Vamos al encuentro con Jesús, experiencia que estamos promoviendo desde la Oficina Arquidiocesana de Catequesis en conjunto con Suyapa Medios, para que ustedes y yo podamos renovar nuestra fe, sobre todo ese sí generoso que queremos dar al Señor. Y ya hemos pasado esta primera parte de toda nuestra catequesis de adulto, un bloque dedicado al querigma o primer anuncio, en el cual hemos renovado el encuentro con Jesús. Qué bonito, ¿verdad? Todo lo que hemos vivido y hemos concluido con 2 liturgias, y ahora es momento de dar un paso más. Ahora vamos, después de despertar la fe en el primer anuncio, vamos a profundizar esa fe que hemos despertado, y lo vamos a hacer a través del credo. Todo este bloque estará dedicado a la profesión de la fe, es decir, vamos a la parte doctrinal que a tantos nos gusta, ¿verdad? Sobre todo basado en el catecismo, la Sagrada Escritura, los documentos de la Iglesia que nos profundizan cada una de las verdades de nuestra fe. Para esto, en esta tarde están conmigo parte del equipo de formadores arquidiocesanos de catequesis, que siempre son mi gran apoyo. Ahora ya en este bloque que estamos sobre todo desde aquí de la parroquia El Espíritu Santo, desde donde queremos transmitir este diálogo de fe con ustedes, que se sientan parte de este set tan acogedor que tenemos aquí. Entonces están conmigo 3 de las hermanas del equipo formador que vamos a conocer un poco. Está conmigo Norita, que se nos va a presentar. Bien, ¿cómo están? Mi nombre es Nora Suyapa Sauceda, pertenezco a la parroquia Sagrado Corazón de Jesús y parte de este bello equipo arquidiocesano de catequesis. Gracias, Nora. También está con nosotros la hermana Iris. Hola a todos, ¿cómo están? Es un placer encontrarme en este momento frente a ustedes. Mi nombre es Iris Yolanda Castellanos Pérez y pertenezco a la parroquia Santa Teresa de Calcuta. Bienvenida, Iris, y con nosotros ya alguien que conocen mucho, que ha regresado a este set con nosotros, la hermana Gladys. Hola, hermanos, es un gusto volver a estar con ustedes y yo poder aprender un poquito cada día, ¿verdad? Estamos muy contentos. Gladys Ferrera, nuevamente, soy de la parroquia San Martín de Porres. Y bueno, aquí, ¿verdad? Dándonos apoyo mutuamente, Padre. Así es. Apoyándonos. Así es, qué bueno, bienvenidas Nora, Iris, Gladys, bienvenidos a todos que estamos compartiendo esta experiencia tan especial de la catequesis de adultos en esta modalidad virtual, que vamos adelante con muchos frutos porque vamos haciendo nuestra todo esto que estamos compartiendo. Vamos entonces a ponernos en sintonía con el Señor en esta tarde. Vamos a sintonizar nuestro corazón, nuestra mente, nuestra voluntad, para que podamos entonces vivir este encuentro de catequesis como algo tan edificante para nosotros. Ahora que estamos iniciando este bloque, como ya decíamos, dedicado al credo, vamos entonces a dejarnos inspirar por este canto de este cantante católico, Luis Enrique Azcoy, que nos invita a profesar la fe, pero partiendo también de nuestra realidad. Luis Enrique Azcoy nos dice: yo creo, el credo, pero de una manera existencial. Entonces, él nos va a inspirar en esta tarde también, junto con la lectura bíblica. Vamos entonces a invocar la presencia del Señor diciendo juntos: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y entonces vamos ahí donde estamos, hermanos y hermanas, a tomar una actitud de oración. Si es posible que juntemos nuestras manos, inclinemos nuestro rostro, para poder entonces entrar en esa sintonía, y vamos a escuchar el canto de Luis Enrique Azcoy, Yo creo. Ahora más que nunca, y contra la opinión de tantos, entre voces de ultratumba y sus acordes camuflados, poemas y lisuras, siempre oscuro y nunca claro, los expertos de la duda y los que dudan por encargo. Ahora más que nunca, y aunque te parezca extraño, entre genios que aseguran que ahora ya nada es pecado, los óleos contra natura y el abuso de lo abstracto, y en el ecran se estimula que todos seamos villanos. Ahora más que nunca, y para decepción de varios, entre niños que pululan y fetones
niños asesinados, entre algunos que disfrutan de las leyes del mercado. Mientras mi pueblo deambula sin comida y sin trabajo, ahora más que nunca y con los dientes apretados, entre horóscopos y brujas y un racismo solapado, entre Anás, Caifás y Judas, entre Herodes y Pilato. Y esa deuda que estrangula a todos mis pueblos hermanos, ahora más que nunca, quiero que quede claro, respetando posturas, permítanme gritarlo. Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, y descendió a los infiernos, y al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Y en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Y la vida eterna. Amén. Así como nos decía el canto, en medio de todas estas situaciones que vivimos, algunas esperanzadoras y otras más difíciles que nos toca afrontar, nosotros queremos decir, yo creo. E inspirados por estas palabras que San Pedro nos ha dejado en la primera de sus cartas, también nos sentimos movidos en este momento de oración. Dice el apóstol San Pedro: den culto al Señor Jesucristo en sus corazones y estén siempre dispuestos a dar razón a todos los que se las pidan de su esperanza, pero háganlo con dulzura y respeto, pues vale más padecer por hacer el bien, si esa es la voluntad de Dios, que padecer por hacer el mal. Gracias, Señor, porque la fuerza de nuestra fe nos acompaña en medio de todas las vicisitudes. Y ahora que estamos iniciando este bloque tan especial
en el cual queremos profundizar el credo, nuestra profesión de fe. Te pedimos, Señor, así como aquel hombre que se acercaba a ti, Señor, creo, pero aumenta mi fe. Ayúdanos a que todo lo que nosotros hagamos en este tiempo sea para honra y alabanza de su nombre, de tu nombre, y sobre todo para el crecimiento de nuestra fe, adhesión a ti. Virgen María, tú que eres el modelo de nuestra fe, condúcenos a tu Hijo amado. Llévanos a su corazón para que, confiados en Él, así como el niño en brazos de su madre, podamos nosotros decir con valentía ante el mundo: yo creo, tengo fe en Dios. Todo esto lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y quedamos reunidos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Qué alegría es entonces ya estar en esta sintonía con el Señor a través de la oración, y sobre todo ir compartiendo con ustedes esta experiencia tan especial. Como ya decíamos, hemos culminado todo ese bloque dedicado a lo que es el querigma, el primer anuncio de nuestra fe con la cual nosotros despertamos ese deseo de conversión, de adhesión a Cristo Jesús. Y ahora es el momento en el cual nos centramos en profundizar nuestra fe, y por eso el centro de este bloque va a ser precisamente el credo. Queremos nosotros entonces en este programa, que es casi como un programa introductorio de todo lo que va a ser este bloque, compartir ciertas cosas fundamentales sobre nuestra profesión de fe, credo o símbolo de la fe, como le llamamos, porque a veces rezamos el credo de una manera tal vez automática, lo decimos de memoria, no meditamos en cada una de las palabras, y es una riqueza enorme la que contiene nuestra profesión de fe. Pero queremos entonces comenzar con la palabra fundamental, la fe, porque es profesión de fe. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? Tal vez ustedes se lo han preguntado. Nuestra hermana Iris nos quiere compartir entonces una respuesta en base a lo que es la Sagrada Escritura y el Catecismo de la Iglesia Católica. Así es, Padre Dimas. Y pues todos nos hemos hecho este interrogante, y hoy pues tenemos que recordar, ¿verdad?, dónde por lo menos yo obtuve esa respuesta, y reforzarla, ¿verdad?, ya que iniciamos fortaleciendo ese fundamento. Lo encontramos en la palabra de Dios, ¿verdad?, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 1. De una manera clara y sencilla se nos define la fe. Vamos a hacer un énfasis en este momento, ¿verdad?, en lo que nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica. Se nos dice que la fe se puede dividir en dos componentes: el don de Dios y un acto humano, ¿verdad? Y el acto humano es la respuesta que el ser humano le da a ese don, ¿verdad? Y que el don de Dios es ese regalo que Él nos da a todos y a todas sin distinción. Y que pues Él nos lo ha regalado, ¿verdad? Es como ya dice la palabra, don, y todos la llevamos como una semillita, ¿verdad? Y como iremos viendo más adelante, no podríamos sobrevivir sin ella. Qué bonito, ¿verdad? Recordar entonces que la fe tiene esos dos componentes: un don de Dios y una respuesta del ser humano. Como don de Dios, entonces todas y todos tenemos la fe. Es una virtud teologal, nos dice incluso San Pablo, ¿verdad? Que todas y todos hemos recibido, no por mérito, sino por pura regalo de Dios, por pura benevolencia de Dios, ese don de Dios. Pero después de la parte teologal, es decir, del don de Dios, está la parte humana, la respuesta que el ser humano da a Dios. Y entonces, ¿qué podríamos nosotros decir de esa dimensión humana, de esa experiencia humana, de la dimensión de nuestra fe, hermana Nora? Sí, Padre, qué bueno, hermanos y hermanas. Es muy importante saber que el Catecismo de la Iglesia Católica nos habla realmente de esta dimensión humana de la fe como una respuesta que el mismo ser humano le va dando a Dios. ¿Y cómo se la va dando? Pues se la va dando a través, dice, o se refiere a esa actitud que tiene el ser humano con nuestro diario vivir, o sea, lo que vamos viviendo el día con día, y vamos acogiendo realmente todas estas actitudes como ese don
de Dios o como ese regalo que Dios nos da. El catecismo de la Iglesia Católica realmente se refiere a esa, o lo especifica como un acto, y así como lo decía la hermana Iris, como un acto de fe, ¿verdad? O como un acto humano, y que hace realidades a cada una de las actitudes, ¿verdad?, concretas con las cuales eso nos hace referirnos a la fe dentro de esta dimensión humana. Consiste entonces en una actitud de poder confiar en las demás personas, confiar al relacionarnos los unos con los otros o relacionarnos en nuestro diario vivir, ¿verdad? También nos habla de fiarnos de la misma palabra, o sea, fiarnos de la palabra de la otra persona. Padre, y anteriormente la gente, yo recuerdo a mi misma abuela, ¿verdad?, cuando decía que a veces no habían herencias, las herencias se hacían así, ¿verdad? O sea, que se fiaba de la persona de quien dejaba, o sea, antes no se necesitaba tanto papeleo como miro yo ahora, ¿verdad? En nuestro diario vivir, pero miro yo que se fiaba de la persona. Y así mismo nosotros también debemos de ser esas mismas personas de fiar ante los demás. Bien, entonces una vez haciendo este ejercicio entre los unos y los otros y poder relacionarnos los unos con los demás, esto nos va llevando a confiar, y también nos habla de adherirnos a Dios. Y qué bonito, porque el adherirnos a Dios nos va haciendo abandonándonos en el mismo Dios, confiando en esa palabra que Él nos da, y también fiarnos de esa promesa que Él nos ha hecho a cada uno de nosotros. Miren, hermanos, hay una palabra tan bella y que la habla en nuestra palabra, que es el texto bíblico que se le llama el Salmo de la Fe. Y yo quiero leer este salmo como dice el Salmo 131:30. Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis manos ni mis ojos altaneros. No pretendo grandezas que superan mi capacidad, sino que acallo y modero mis deseos, como un niño en brazos de su madre. Y qué lindo, qué precioso este salmo, Padre, donde nos viene a dar esta imagen realmente que resume la actitud de fe del mismo ser humano. O sea, el niño se abandona en los brazos de su padre, o en los brazos de su madre. Y también dice que se fía de ella. Y lo más lindo es que confía realmente en todo esto, confía en ella, y por eso se hace realmente, porque todo lo hace para su propio bien. Entonces, lo que más me llama la atención, Padre, hermanos y hermanos que se encuentran en casa, es que la misma palabra de Dios está fundamentada en nuestro catecismo de la Iglesia Católica, como esa dimensión humana de la fe. Confiar, adherirnos y también estar en esa presencia del Señor cuando estamos con el Padre. Qué bonito, porque realmente nosotros a veces creemos hay que pedirle la fe a Dios, ciertamente porque es un regalo que Él nos hace, pero también está esta dimensión humana que nos dice que cada día, en cada cosa que nosotros hacemos en las relaciones humanas, va ese elemento de la fe que es la confianza que yo debo tener frente a otra persona. Sin esa confianza, nosotros no podíamos sobrevivir, como ya nos decía la hermana Iris. Y cada día entonces vamos practicando la fe, pero entonces, claro, cabe hacer notar que en la situación que vivimos, cuando hay violencia, cuando hay corrupción, cuando hay situaciones tan difíciles, el ser humano va perdiendo esa confianza básica en los demás. Entonces nos vemos con desconfianza y podríamos decir casi que la crisis grande que tenemos en la sociedad no es tanto una crisis social, en el fondo es una crisis de fe del ser humano hacia sus hermanos, es decir, sus compatriotas, sus compañeros de trabajo, sus hermanos incluso de iglesia, etc. La dimensión humana de la fe es algo que se va educando en nosotros. Desde que nacemos nosotros tenemos que tener una confianza básica, nos dicen incluso los psicólogos, porque si el niño se siente, por ejemplo, rechazado al momento de ser concebido, si al nacer es abandonado, si se crió en un ambiente violento en el cual en vez de darle confianza y cariño era el castigo, solamente el rechazo, el hacerlo sentir nada, entonces el niño va perdiendo esa capacidad de fiarse de la otra persona. Y luego, claro, va abriendo sus relaciones después de la familia, en la escuela, en la iglesia,
en lo que es los amigos, en el lugar de trabajo cuando ya crece, y ahí va entonces haciendo realidad esa relación de confianza que es lo base de la fe. Fiarse de los demás para poder entonces dar el gran paso de la fe, que es fiarse de Dios a quien no podemos ver. Pero si no podemos fiarnos de a quien podemos ver, ¿cómo vamos a fiarnos de aquel a quien no podemos ver, sino que tenemos que dar un salto grande de la fe? Qué bonito es entonces compartir con ustedes, hermanos y hermanas, desde aquí, sobre esto tan especial. Y vamos a seguir entonces profundizando sobre nuestro credo, símbolo de la fe, profesión de la fe. Vamos a hacerlo después de esta pausa. No se nos vayan, ya regresamos. Queridos hermanos, hermanas, seguimos compartiendo con ustedes desde aquí, desde este set que tenemos desde la Parroquia del Espíritu Santo, de una manera dialogal con ustedes porque queremos profundizar nuestra fe. Ya decíamos, después de haber nosotros despertado la fe con el primer anuncio, querigma, entonces ahora tenemos que profundizar esa fe a través de los artículos del credo. Ya decíamos entonces la parte de la fe, todo lo que implica, son cosas maravillosas, ¿no? Pero luego, ahora vamos a los nombres que le damos, porque decimos credo, profesión de fe, etcétera. ¿Qué significa cada una de estos nombres o por qué, de dónde vienen los nombres que nosotros le damos a esta fórmula tan especial de nuestra fe que rezamos? Para eso entonces nuestra hermana Gladys nos quiere compartir qué significa credo. Bueno, Padre, antes de compartirles a nuestros hermanos esta palabra credo, yo estoy impresionada de todo esto de la fe. Qué hermoso es hacerle ver a los hermanos cómo nace esto de la fe. Qué bonito. Y bueno, uniendo esto de la fe con el credo, pues es que la palabra credo viene del latín, la que es la palabra con la cual comienza toda esta oración hermosa. Todo lo que nosotros vamos a prácticamente a confirmar esa fe. Creo. Y en pocas palabras, como nos dicen comúnmente, yo creo en Él, creo en esto. Y la palabra creo es el verbo, ¿verdad? Y viene del hebreo que dice amén. Así comienza nuestra oración y así también finaliza esta oración. Y es que queremos enseñarles o manifestar un poquito estas expresiones de fe hermosas que queremos decir. Por ejemplo, a veces decimos, yo me fío, yo confío, yo me adhiero a Dios, o yo me someto a la voluntad de Dios. Hermanos, realmente esta parte del creo, decir creo, es creer con convicción, no simplemente es, Padre, un poema de amor, ¿verdad? Sino es un poema espiritual, un poema de convicción, un poema de fe, que nosotros podamos decir, me someto a la voluntad de Dios. No es fácil someterse a la voluntad de Dios. Así es, o peor cuando a veces lo rezamos de una manera mecánica, ¿verdad? Porque puede hacer que nosotros ya sabemos de memoria el credo y entonces lo decimos casi sin pensar en las palabras que estamos diciendo. Como ya decía, credo es el nombre que se le da porque es la primera palabra cuando lo rezamos en latín, credo in unum Deum. Pero también se le dice recibe otros nombres. Por ejemplo, está símbolo de la fe, profesión de la fe. ¿De dónde vienen estos nombres? Profesar la fe, nosotros sabemos que es hacer acto público de aquello que nosotros tal vez personalmente o como comunidad eclesial rezamos en un ambiente, digamos, religioso. Pero entonces dice, profesar la fe es hacerla pública. Y luego, símbolo de la fe, la palabra símbolo viene de juntar, poner juntos las cosas, es decir, en un conjunto. Entonces, símbolo de la fe porque todos los artículos de fe que nosotros aceptamos desde la vivencia con Cristo Jesús como discípulos, entonces están aquí condensados en una oración que nosotros rezamos y ciertamente la rezamos de algunas formas, de muchas formas, ¿verdad, hermana Gladys? Así es, hermanos, y es que respecto a esto que usted nos habla, Padre, hay dos formas y comúnmente se sabe como el credo largo, el credo corto, y eso no significa que hacer el credo corto, el credo largo sea malo, sino que hay explicación específica que nace del catecismo, toda esta palabra que estamos enseñando el día de hoy, y el Padre con toda esta expertise que tiene, pues nos va a explicar de dónde surge ese credo largo, de dónde surge ese credo corto, o esas tres formas de profesar esta fe.
Ciertamente porque es a través de los libros litúrgicos como nos damos cuenta que hay 3 formas de rezar el credo, como ya decía, credo largo, credo corto, credo en base a pregunta y respuesta. Cada uno de estos credos tiene una especificidad, por así decirlo. Por ejemplo, el credo largo, que es el credo que se llama niceno-constantinopolitano, es el credo dominical, es decir, todos los domingos es el credo que se debería de rezar. Luego, el credo corto, que se le llama credo apostólico, credo de los apóstoles, es cuando, por ejemplo, caen las fiestas o solemnidades en día de semana, o incluso cuando nosotros rezamos, por ejemplo, el Santo Rosario, es el credo que nosotros rezamos al inicio del Santo Rosario, por ejemplo. Entonces ya nos da esa opción de rezar el credo corto, credo apostólico. Y luego la fórmula bautismal del credo, que es, así como lo dice, cuando se celebra el sacramento del bautismo y la confirmación, entonces se hace la fórmula bautismal, que es en base a pregunta y respuesta. Se pregunta de una manera general: ¿creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, por ejemplo? Y entonces se responde de una manera personal: sí creo. Entonces esas son las 3 formas, ¿verdad? Credo largo, credo corto, es decir, constantinopolitano, luego el apostólico y luego la fórmula bautismal de la fe. Eso es lo que nos dicen los libros litúrgicos. Y qué importante es, padre y hermanos, tener en cuenta todo esto, comprenderlo realmente. Es muy importante, porque solo así vamos a entender la vivencia de nuestra fe. Si nosotros tenemos claro estos conceptos, este aprendizaje, esta enseñanza, nos vamos a acomodar al que más nos guste, pero es la misma fe, es la misma profesión. No estamos cambiando en una palabra, ni estamos, o sea, si hay gente que dice, no, me siento más cómodo, padre, con el credo corto o el credo largo, ¿estaríamos haciendo algo incorrecto? No es así, ¿verdad? Creo que ciñéndonos a la parte litúrgica, pues ya como decíamos, lo correcto es los domingos, el credo largo. Ya los otros pueden ser ya más opcionales, ya para los días de semana o las devociones personales que uno puede tener en torno a rezar el credo, ¿verdad? Y esto, padre, perdón, lo podemos ver también en los numerales del catecismo, ¿verdad? Claro, claro que sí. 6180 nos decía usted. Sí, es correcto. En la parte introductoria, ahí se nos habla ampliamente y se nos presentan las formas en que aparece el credo. Ciertamente es tanto que podemos hablar: credo, profesión de fe, símbolo de la fe, son nombres que se le han dado, pero lo importante es también irnos al contenido. ¿Qué es lo que contiene nuestra profesión de fe? Y entonces ahí es donde vamos a darnos cuenta de la riqueza, la profundidad que tiene toda esta oración tan especial que nosotros como discípulos de Cristo rezamos, ¿verdad, hermana Iris? Así es, Padre Dimas. Como hemos venido escuchando, ¿verdad?, a las hermanas y al Padre, el credo contiene las confesiones de nuestra fe y lo hace a manera de formulaciones, las cuales se han ido consolidando a través de la historia de nuestra iglesia. Las primeras confesiones de fe eran cortas, y las podemos encontrar pues en los evangelios y en todos los escritos del Nuevo Testamento. Una de ellas, Jesús está vivo. La otra, Jesús es el Señor. O sea, hasta me dan ganas de decirlo con entusiasmo, porque verdaderamente esa fe y eso lo creemos nosotros también, y por eso estamos aquí, ¿verdad? Bueno, estas fueron las primeras confesiones de fe de los discípulos después de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Reconocerlo como viviente después de la muerte en cruz y reconocerlo como el Señor, es decir, reconocerlo como Dios verdadero. Qué bonito, ¿verdad? Es saber que nuestra profesión de fe ha tenido un recorrido grande, ¿verdad? Para que nosotros podamos tener esta oración tan especial. Ya como nos decía, las primeras confesiones de fe están en el Nuevo Testamento, porque tal vez alguien nos puede poner esa objeción: ¿y dónde está el credo en la Biblia? Y eso ustedes se lo inventaron. Pero es que son fórmulas que se fueron gestando desde núcleos primigenios, como ya decía la hermana Iris. Las primeras confesiones de fe eran cortas: Jesús es el Señor, Él está vivo. Pero luego fueron entonces como creciendo,
precisamente por la necesidad de profundizarlas y de defenderlas, porque en los primeros siglos había tantos ambientes de filósofos y teorías ante las cuales tenían que dar razón de la fe, como nos decía la primera lectura cuando orábamos. Y entonces los credos se fueron consolidando. Hubo muchos credos, según nos lo dice incluso el Catecismo de la Iglesia Católica, por ejemplo. El credo de San Atanasio, que era en la antigüedad uno de los credos muy aceptados dentro de la Iglesia. Y en nuestros días, por ejemplo, en el tiempo de Vaticano II, ¿no?, cuando San Pablo VI formuló el credo del pueblo de Dios, que es como una profundización de cada uno de los artículos de una forma realmente profunda, extensa, como lo hacía San Pablo VI, ¿no? Y luego, pues ver, por ejemplo, el credo largo, que es el que contiene prácticamente, es más completo en el sentido de todos los artículos de la fe, llevó casi un siglo de lo que es la consolidación. Por eso el nombre que lleva se debe a 2 concilios en los cuales se formuló. El concilio de Nicea en el 321, donde prácticamente se le dio toda la forma al credo. Y luego el concilio de Constantinopla en el 321, el concilio de Nicea, el 381, el concilio de Constantinopla, donde sobre todo la parte del Espíritu Santo, que era una de las grandes discusiones en ese tiempo, se consolidó a como hoy la podemos rezar. Entonces imagínense, se le llama niceno-constantinopolitano por 2 concilios, concilio de Nicea, concilio de Constantinopla, donde se formuló. Pero luego, entonces, ya vamos concluyendo nuestro programa del día de hoy, y queremos entonces, sobre todo, ver lo fundamental de todo este contenido, es decir, el esquema fundamental del contenido que contiene nuestra profesión de fe, la fórmula de fe. Hermana Nora nos va a introducir un poco esta parte que es incluso la forma en la cual nosotros vamos a verlo en este programa. Mire, Padre, qué bonito, porque hablando de todas estas formulaciones de la fe, ya el mismo Jesús lo había atestiguado en el Santo Evangelio según San Mateo, cuando Él ya les había dado como mandato, ¿verdad?, la confesión central de nuestra fe. Dice el Evangelio según San Mateo en el capítulo 28, 19-20, nos dice: vayan y hagan discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Entonces, de esta manera, ¿verdad?, el esquema central de nuestro credo o nuestra misma profesión de fe es la misma confesión trinitaria. O sea, está basado en creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo y creo en el Espíritu Santo. Y de hecho yo creo que ese es el esquema que nosotros vamos a utilizar como bosquejo en estos programas para poder profundizar lo esencial, porque nosotros quisiéramos profundizar cada uno de los artículos de la fe, pero nos llevaríamos casi un año en profundizarlo todo. Creo en Dios Padre, creo en Jesucristo, creo en el Espíritu Santo, es el esquema fundamental de nuestra profesión de fe. Pero hay otras formas de verlo. Por ejemplo, San Ambrosio de Milán decía que son 12 artículos de profesión de fe que tenemos en el credo, y él, utilizando una analogía, una imagen muy bonita, decía que corresponde a los 12 apóstoles. Casi nos imaginamos como que cada uno de los apóstoles iba escribiendo uno de los artículos de nuestra fe, ¿verdad? Y perfilándola para que quedara plasmada ahí. Claro que es una analogía, pero en el fondo, ¿qué es lo que nos quiere hacer ver San Ambrosio? Que nosotros recibimos la profesión de fe de la Iglesia, es decir, es una tradición apostólica la que tenemos. No es que nos inventamos y nosotros decimos, hoy voy a rezar el credo, pero le voy a cambiar estas palabras porque estas no me gustan o estas no las entiendo. No, ya es algo que recibimos como Iglesia, no solamente como algo privado que yo puedo cambiarlo y modificarlo a como yo quiera. Y entonces yo creo que es muy importante esta parte eclesial, ¿verdad, Gladys? Definitivo, hermanos y hermanas, esto es muy importante que lo tengamos claro, porque hoy en día se ha escuchado, se dice, ¿verdad?, muchas cosas de cómo muchas veces andan inventando frases de confirmación de fe.
Como por ejemplo, a mí me llama la atención, yo declaro en el nombre de Jesús, Dios tiene algo grande para ti, lo debes creer, yo pacto con el Señor en esto y lo otro, y nos vamos basando sobre todo en añadiendo palabras, pero más que toda esa parte material. Yo no digo que sea malo, Padre, ¿verdad? No sé si estoy equivocada en esto, pero yo diría más bien que no es la confirmación de la fe que nos enseña la Iglesia Católica. O sea, no son palabras que van estructuradas dentro de nuestro credo. Ciertamente, pero lo cierto es que son muy populares, diríamos nosotros, son muy pegajosas, ¿verdad? Se meten en nuestros ambientes y nosotros incluso como católicos a veces las repetimos sin reflexionarlas, porque todas estas frases, por ejemplo, ahora le pregunta a alguien, ¿cómo está, hermano? Y le dicen, estoy prosperado, estoy bendecido y en victoria. Entonces son palabras que si uno se pone a pensar, como decía la hermana Gladys, casi todas giran en torno a una fe en lo material. Es decir, Dios me va a bendecir, Dios me va a dar salud, Dios me va a dar prosperidad. Y el credo es mucho más que eso, pero son ciertas formas de profesar un tipo de fe. Cuidado, porque si nosotros solo las decimos así sin pensarlas, puede hacer que incluso estas frases contradicen lo que nosotros profesamos en el credo. Porque como ya nos decía la hermana Gladys, decir yo creo, es decir, yo confío, yo me fío de Dios, yo me adhiero a Él, yo someto mi voluntad a la voluntad de Dios. En cambio, este tipo de frases que circulan casi es lo contrario de decir yo quiero arrancarle esto a Dios y como esto es lo que quiero, yo entonces lo confieso, lo declaro. Prácticamente como decir yo le tuerzo el brazo a Dios para que me dé esto, para que me dé lo otro. Entonces ya no es la voluntad de Dios, sino mi voluntad lo que triunfa en esto. Obligamos a Dios a hacer la voluntad prácticamente mía. Como hacer que Dios tiene que hacerlo porque yo lo creo firmemente. Y yo creo que, bueno, como quisiéramos compartir tanto, pero yo creo que resumiendo nos quedamos con esto. Decir yo creo en el credo es decir, yo confío, yo me adhiero, yo acepto la promesa de Dios, yo someto mi voluntad a Él. Esa sería como la gran síntesis de nuestro programa introductorio del día de hoy, que luego vamos a ir profundizando en cada una de las partes fundamentales de nuestra profesión de fe, hermanos y hermanas. Así es que los dejamos como quien dice con ese sabor para que ustedes tengan el ánimo de compartir con nosotros también en este bloque tan especial de la profesión de fe. Vamos a ir entonces concluyendo y vamos a hacerlo a través de la oración, así como hemos comenzado. Nuestra hermana Nora nos va a dirigir precisamente esa oración eclesial propia de nuestro tiempo, ¿verdad, hermano? Claro que sí, y es una oración tan preciosa que el Papa Francisco nos ha dado en este momento donde se ha iniciado este sínodo, ¿verdad? Entonces vamos a orar juntos y desde casa también vamos a orar juntos. Vamos a hacerlo, Padre, unidos en una misma oración. Ven, Espíritu Santo, tú que suscitas lenguas nuevas y pones en los labios palabras de vida, líbranos de convertirnos en una iglesia de museo, hermosa pero muda, con mucho pasado y poco futuro. Ven en medio nuestro, para que en la experiencia sinodal no nos dejemos abrumar por el desencanto, no diluyamos la profecía, no terminemos por reducirlo todo a discusiones estériles. Ven, Espíritu Santo de amor, dispón nuestros corazones a la escucha. Ven, Espíritu de santidad, renueva al santo pueblo fiel de Dios. Ven, Espíritu creador, renueva la faz de la tierra. Amén. Qué bonita esta oración del sínodo con el cual nos sentimos, como ya decía la hermana Nora, en sintonía eclesial, porque todos a nivel universal estamos en esta sintonía que el Papa nos ha dicho, preparándonos para el sínodo de la sinodalidad. Vamos entonces concluyendo y siempre les recomendamos, después del programa, poder comunicarse con aquel hermano o hermana que les está acompañando. Ahora que estamos iniciando un nuevo bloque, vamos a tener un nuevo tipo de dinámica de compartir. Ya sus acompañantes les van a hacer llegar un formato, una hoja, donde prácticamente contiene dos elementos, que es cómo yo recibí este programa
¿Y cómo lo podría yo dar? Porque nosotros desde aquí hacemos un esfuerzo con mucho amor, con mucho cariño, preparamos la forma de dar el programa, pero quisiéramos también ustedes que desplieguen su creatividad, es decir, ahora que vi este programa que se refería al credo, creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, etcétera, ¿cómo lo daría yo? Respecto a cada programa que se va a ir dando, por supuesto. Pero para comenzar en este programa de hoy, sí quisiéramos dejarles dos preguntas siempre. La primera pregunta es, desde su experiencia personal, ¿qué significa tener fe? Desde su vivencia personal, ¿qué significa tener fe? Y luego, la segunda, ¿cuáles son sus expectativas para este segundo bloque que estamos iniciando del credo, de nuestra profesión de fe? Así que nosotros desde aquí nos vamos entonces despidiendo. Gracias, hermana Nora, gracias, hermana Iris, gracias, hermana Gladys, gracias a todas y a todos porque hemos compartido ya este programa introductorio del segundo bloque. Nosotros nos despedimos, los esperamos entonces el próximo sábado y domingo a las 5 de la tarde para otro programa de catequesis de adulto en donde todos vamos al encuentro con Jesús. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Hasta pronto.